Bueno, genial. El día de hoy continuamos con nuestro curso, continuamos con nuestro módulo número 8. La receta del día de hoy que vamos a estar haciendo es, vamos a estar trabajando con un pan casero. ¿Sí? En este caso, acá tenemos los ingredientes. Ustedes van a poder encontrar en su recetario, en sus materiales, van a encontrar los ingredientes a partir de 1 kilo. De 1 kilo de harina, ¿sí? En este caso yo voy a estar haciendo media receta. O sea que todos los ingredientes vamos a estar dividiendo con 2 y vamos a estar utilizando nada más la mitad, ¿sí? En este caso tenemos harina 500 gramos, que tenemos acá los ingredientes secos. ¿Cuáles serían? Harina, sal y azúcar, ¿sí? Harina tenemos 500 gramos, ¿sí? Sal tenemos 10 gramos. Azúcar tenemos 25 gramos, todo integrado ya en el mismo bol para poder agilizar, ¿verdad? También. Luego tenemos materia grasa, que en este caso yo estoy usando margarina, ¿sí? Que tenemos 50 gramos, levadura fresca, ¿sí? Tengo 50 gramos, trae este paquetito, yo nada más voy a estar utilizando la mitad, ya que la mitad es 25 gramos, y 250 gramos o ml de agua o de líquido, ¿sí? Entonces, el primer paso, el primer procedimiento es integrar los ingredientes secos, en este caso mi azúcar, mi harina, ¿sí? Integramos bien. Y lo importante también, si vamos a amasar a mano, es trabajar en una mesada firme, ¿sí? Vertemos nuestro bol y vamos a estar realizando una corona, ¿sí? Vamos a hacer una corona amplia para luego en el centro agregar la levadura, ¿sí? En este caso vamos a utilizar un método de diluir, en el cual diluimos nuestra levadura con una parte de nuestro líquido, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a agregar en el centro nuestra levadura, ¿sí? Y luego vamos a ir agregando una parte de nuestra agua, nuestro líquido, ¿sí? Este es una receta súper sencilla, pero hay mucha diferencia entre un pan casero y un pan que de repente compramos, ¿verdad? Del súper, o sea, tiene un mejor sabor. Entonces vamos a diluir con el líquido nuestra levadura, diluimos bien. Una vez bien diluida, en este caso yo utilicé agua en temperatura ambiente nada más, ¿sí? No es necesario agua fría, tampoco agua caliente. En el caso de que hagamos, por ejemplo, en invierno, sí podemos utilizar un poco agua un poco más tibia, un poquitito más caliente, ya que la levadura necesita de buena temperatura y humedad para poder fermentar más rápido. Entonces, en este caso, yo solamente estoy usando agua natural, ¿sí? Y vamos a ir agregando un poquitito de nuestra harina para ir realizando un cremado, ¿sí? Vamos a realizar un pequeño cremado. Vamos a ir agregando de a poco nuestra harina, ¿sí? El movimiento de mano es para adentro, ¿sí? En forma circular, pero para adentro. Entonces vamos a integrar, vamos a ir agregando de a poco, vamos a realizar un cremado. Y una vez que nuestro cremado ya esté un poco más espesa, vamos a agregar nuestra materia grasa, ¿sí? Vamos a agregar nuestra materia grasa y en este caso vamos a volver a cremar bien, ¿sí? Vamos a integrar bien. Entonces integramos bien nuestra materia grasa. Una vez que integremos bien nuestra materia grasa, vamos a proceder a ir metiendo el excedente de harina al centro, ¿sí? Si es que se pudieron dar cuenta, yo no agregué la cantidad total de agua. ¿Por qué? Porque hay veces que de repente me puede pedir un poco más o me puede pedir un poco menos. Entonces el agua
o el líquido en este caso, tenemos que ir agregando de a poco, ¿sí? Entonces agregamos nada más una parte, en este caso con ayuda de un cuchillo voy a estar agregando o introduciendo en el centro de la corona lo que resta de la harina para poder integrar bien, ¿sí? Entonces, una vez bien integrada, vamos a proceder a mezclar, ¿sí? Entonces, en este punto también vamos a ver si es que va a ir necesitando un poco de agua. Entonces vamos mezclando bien nuestro cremado con nuestra harina, ¿sí? Entonces ahí ya podemos ver que va necesitando un poco más de líquido, entonces en este momento yo le voy a ir agregando de a poco, ¿sí? Entonces para que de repente no se me pase de líquido, porque si es que se me pasa de líquido, la solución es agregarle un poco más de harina, pero también ya puede ir variando un poco el sabor y las proporciones, ¿sí? Una recomendación también en cuanto a panadería, los números son normalmente muy exactos, entonces lo ideal es que podamos mantener siempre, o por ejemplo, ¿sí? Lo ideal es tener una balanza, pesar todos los ingredientes para no variar la receta. ¿Por qué? Porque la panadería es prácticamente muy exacta a comparación de la cocina, ¿sí? Entonces es importante que podamos seguir al pie de la letra en nuestra receta, ¿sí? Entonces vamos a ir mezclando bien. Tengo una masa bastante suave, ¿sí? Entonces vamos a ir agregando a nuestra masa el exceso de harina en nuestra mesada. Sacamos un poco el exceso de masa de las manos para poder ir mezclando bien, ¿sí? Entonces ahí se va formando nuestra masa. Una vez que esté bien formada, vamos a proceder a amasar, ¿sí? Voy a agregar un poquito más de agua. Entonces ahí se va a ir hidratando bien. Si se dieron cuenta lo importante que es no agregarle de una toda el agua, porque de repente, de acuerdo a la humedad, también hay veces que la harina absorbe más o absorbe menos. Entonces de repente inclusive hay veces que les va a pedir un poco más. Entonces, como ven, ya tenemos una masa, ¿sí?, integrada. Entonces el siguiente paso ahora es amasar, ¿sí? ¿Hasta qué punto o cuánto tiempo? Hasta que nuestro pan desarrolle gluten. Si no hay un tiempo exacto, ¿verdad? No les puedo decir, varía mucho de acuerdo a la cantidad también que están amasando. Entonces, el trabajo del amasado es de esta forma, ¿sí? Trabajamos con esta parte de la palma de nuestra mano, ¿sí? Entonces, vamos amasando de esta forma, ¿sí? ¿Ven? Entonces, también no es muy recomendable hacer con mucha fuerza y que se vaya rompiendo nuestra masa. No, ¿sí? Entonces es un ligero amasado, pero agregándole un poco de fuerza también, ¿sí? Entonces nuestra masa va a ir desarrollando gluten. ¿Y qué es el gluten? El gluten es una proteína que es lo que le da la elasticidad a la masa para que al comer nosotros el pan también se hinche, también al comer sea elástico, ¿verdad? Eso es muy diferente a una masa quebrada que vamos a estar haciendo después. Entonces, vamos a darle un pequeño amasado, les puede llevar 10 minutos, 15 minutos, eso ya va a depender de la cantidad, de la intensidad también del amasado. Entonces vamos amasando.
A medida que van amasando, la masa se va volviendo un poco más también, un poco más suave, más lisa, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que vamos por buen camino. Es importante que podamos practicar también el amasado para agarrarle ritmo también. Entonces, tienen que ir practicando también en sus casas. Estamos haciendo un poco de tríceps también en esta receta, un poco de ejercicio. Bueno, a medida que vamos amasando, la masa se va quedando mucho más lisa, ¿sí? Más suave. Entonces vamos a darle un pequeño amasado más y luego vamos a proceder a sobar, ¿sí? Ya luego les voy a mostrar qué vendría a ser el sobado. Anteriormente no existía las amasadoras, como ahora conocemos, las panaderías tienen amasadoras, entonces es mucho más fácil también, ya que en una amasadora agregamos casi todos los ingredientes al mismo tiempo y dejamos que la máquina haga el trabajo, ¿verdad? Anteriormente, como no existía maquinarias, las panaderías generalmente amasaban con los pies. Sí, era bastante antihigiénico, ¿verdad? Entonces, los panaderos amasaban con los pies. Porque imagínense amasar 10, 20 kilogramos, ¿verdad? De masa. Es bastante difícil estar amasando con la mano, ¿verdad? Entonces, los panaderos amasaban con los pies. Bueno. ¿Cuál es el punto a saber si es que mi masa está bien? Bueno, tengo que poder, donde yo sé si es que se está desarrollando un buen gluten, es al estirar mi masa, ¿sí? No se tiene que romper, ¿sí? Le falta un poquitito, entonces tengo que poder estirar sin que la masa se rompa, ¿sí? Entonces vamos a darle un pequeño toque y luego ya sobamos. Entonces ese es el punto del amasado. Bueno, ahora estuvimos amasando, sí, como pueden ver acá nuestra masa está mucho más suave, sí, mucho más lisa. Entonces ahora vamos a proceder al sobado, sí. ¿Qué vendría a ser el sobado? Es nada más alisar un poco la cara. Ya nos vamos a estar amasando, sino que hacemos un pequeño trabajo, ¿sí? Nada más de forma suave, ¿sí? No, ya no es un movimiento fuerte como el amasado, sino que ya es nada más para alisar la cara externa de nuestra masa. ¿Sí? Esto se le llama sobar, un sobado, ¿sí? Como pueden ver, se queda súper lisa. Sí, bueno, ¿cuál es el siguiente proceso, el siguiente paso? Tenemos que llevar a que pueda leudar, ¿sí? Esta masa tiene que leudar el doble para poder volver a trabajar, o sea que tiene que doblar su tamaño. No hay un tiempo exacto, sino que, por ejemplo, te puede llevar media hora, te puede llevar 40 minutos, en invierno te puede llevar más de media hora. Entonces, es importante que podamos entender que el punto es hasta doblar el tamaño. Entonces hacemos un pequeño bolleado, le damos la forma de bollo, entonces la parte de arriba vamos bajando hacia abajo, ¿sí? Bajamos,
formando un bollo, ¿sí? Entonces, para que puedan leudar con una buena forma, ¿sí? Entonces, vamos a proceder a aceitar nuestro bol, ¿sí? Es importante que podamos aceitar para evitar que al leudar se pegue por nuestro bol. Entonces, un pequeño aceitado, nada más un chorrito, ¿sí? Un chorrito nada más. Agregamos nuestra masa y esto vamos a tapar, ¿sí? Para evitar que se reseque. Entonces tapamos ya sea con papel film, tapamos con un trapo, tapamos con una bolsa, no hay problema, nada más que no tiene que tener contacto directo con el aire. Entonces ahora vamos a tapar, dejamos leudar. Una vez que leude, voy a estar mostrando cuál es el siguiente paso para poder seguir trabajando con nuestro pan. Bueno, continuamos con nuestra preparación del pan. Acá, como ya pueden ver, nuestra masa ya dobló su tamaño, está bastante grande. Esta parte sería su primer reposo. Luego, en este caso, lo que tenemos que hacer es desglasificar, sacarle el gas que tiene adentro, porque acuérdense que por la levadura se desarrolla un gas adentro de la masa, entonces nosotros tenemos que sacarle. ¿Cómo sacamos? Vamos a trabajar con un poquitito de aceite sobre la mesada para evitar que se pegue nuestra masa, por las manos también, y vertemos nuestra masa sobre la mesada y apretamos para sacarle el gas, ¿sí? Entonces vamos a desglasificar, ¿sí? En este caso yo, por ejemplo, puedo hacer panes de diferentes formas, diferentes tamaños, puedo utilizar una panera, pero el día de hoy yo les voy a mostrar cómo realizar un molde de pan de mesa o el famoso pan redondo parecido al pan chip, solamente que son trozos más grandes, ¿sí? Entonces, el primer paso es, para que todos los panes nos salgan igual, es pesar, ¿sí? Vamos a pesar. Puedo pesar esta masa para saber cuántos gramos tiene. En este caso voy a pesar mi masa, ¿sí? Tiene 800, casi 820 gramos esta masa pronta, ¿sí? Masa pronta se le llama. Entonces, yo voy a estar realizando panes de mesa de unos 50 gramos cada uno, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a ir pesando uno a uno 50 gramos, ¿sí? Para que todos los panes nos salgan del mismo tamaño, ¿sí? Entonces, para que nos salga igual. Entonces vamos a proceder a cortar, ¿sí? Cortamos todo. Una vez pesadas todas nuestras masas, si tienen 50 gramos todas, vamos a realizar un bolleado, ¿sí? Vamos a realizar un pequeño bolleado, pero antes tengo yo acá mi bandeja, ¿sí? Esta bandeja voy a enmantecar, ¿sí? Tengo un poco de manteca. ¿Para qué? Para que al ir cargando no se me peguen, ¿sí? Para que pueda sacar más fácilmente. Puedo aceitar, puedo enmantecar. En este caso yo voy a estar enmantecando nada más. Entonces le pongo un poco de manteca. Esto es para que al meter al horno, cuando saquemos, no se peguen nuestros panes, o sea más fácil sacar, ¿sí? Entonces ahí tenemos nuestra bandeja y el siguiente paso es darle forma a nuestros bollos, o en este caso a nuestra masa, ¿verdad? Tenemos una masa de 50 gramos, en este caso vamos a hacer un bolleado, ¿sí? Vamos a hacer unos panes de mesa. Primerito ponemos un poquitito de aceite sobre la mesa, ¿sí? Buscamos cuál es la parte más linda, la parte que tenga más luzca mejor, porque esa es la parte que va a estar hacia arriba. Aplastamos nuestra masa hacia abajo y vamos juntando los bordes, ¿sí? Entonces hacemos como una bolita y el siguiente trabajo es un bolleado, ¿sí? Hacemos como un bollo, damos la vuelta. Esto es también algo que les recomiendo practicar para que les salga bien, ¿sí? Entonces les sale como una bolita y como un ombliguito la parte de abajo.
¿Para qué esto? Porque esto va a volver a leudar y si es que no trabajamos bien, los panes van a tener formas muy diferentes, ¿sí? Entonces hacemos un bollado, el ombliguito abajo y esto va boca para abajo. Entonces esto, una vez que llenemos la bandeja con los bollos, los bollitos, va nuevamente a reposo. Este sería el segundo reposo. Este pan de mesa tiene 2 reposos, va a volver a leudar y luego volvemos a meter al horno. Entonces vamos a volver a hacer otro para que puedan ir mirando. Buscamos cuál es la parte más linda. Entonces metemos hacia el centro los bordes, ¿sí? Haciendo como una bolita y damos la vuelta. También podemos hacer de esta forma, ¿sí? Los bordes vamos introduciendo hacia el centro, entonces se va quedando como un bollito. Pero la forma ideal es de hacer es esta, ¿sí? Entonces acá y acá. Hacemos como un bolleado. Entonces nuestros panes van a salir todos de la misma forma, el mismo tamaño. Ponemos nuevamente y también otra recomendación. Como que nuestros panes van a volver a leudar, es recomendable dejar 2 dedos aproximadamente de espacio para que no se peguen. Se van a llegar a pegar de igual forma, pero para que no pierdan la forma, ¿sí? Entonces 2 dedos es lo ideal. Entonces volvemos con el siguiente. Si vemos la cara más linda, entonces juntamos los bordes, ¿sí? ¿Ven? Entonces terminamos con el bolleado. ¿Ven? Pequeño ombliguito. Y nuevamente yo voy a poner línea de 3 para que no se peguen. Entonces lo mismo esto. Si de repente trabajamos con una masa más grande, lo ideal es tapar nuestra masa para evitar que se vaya secando, ¿sí? En este caso como que yo tengo una cantidad mínima, entonces no estoy realizando esto. Porque esto si se queda mucho tiempo a temperatura o al aire, tiende a secarse la masa, ¿sí? Entonces, si de repente tiene una forma donde no tienen caras, bueno, nosotros podemos hacerle una cara para que nuestro pan sea liso y no se deforme, ¿sí? ¿Ven? El bolleado. Esta es la misma técnica que utilizamos para hacer un pan chip, por ejemplo, ¿ven? Ponemos en nuestra bandeja. Juntamos los bordes, le damos un poco de forma y hacemos nuestro bolleado. Es cuestión de practicar también, ir practicando para que les pueda salir perfecto, ¿sí? Entonces ahí, siempre esto, la parte de abajo. Entonces vamos a realizar otro, ¿sí? Un poquitito de aceite, solamente una pizca de aceite para evitar que se pegue nada más, porque si tenemos mucho aceite ya no vamos a poder realizar el bolleado. Ahí. ¿Sí? Entonces vamos agregando nuestra bandeja. Realizamos nuestro bolleado y agregamos en nuestra bandeja. ¿Sí? ¿Ven cómo va quedando nuestra bandeja? ¿Sí? Entonces, esto llenamos y vamos a llenar y les voy a indicar cuál es el siguiente paso para que puedan entender. ¿Cuál es el motivo, el objetivo del fermentado? ¿Sí? La fermentación hace que se produzcan los gases, también que el pan tenga mejor sabor, ¿sí? Entonces, por eso es que una vez que hagamos todos nuestros bollados, completemos nuestra bandeja,
vamos a llevar al segundo reposo. ¿Hasta qué punto? Hasta que doble nuevamente su tamaño. ¿Sí? Entonces tiene que ser el doble de esta masita, ¿verdad? Tiene que doblar su tamaño. Y también hay que tener en cuenta que en el horno vuelve a crecer un poco. ¿Qué pasa si es que dejamos de más? Va a fermentar de más y nuestra masa va a empezar a tener un olor como de alcohol, como de cerveza, más o menos. Entonces, cuando empieza a tener ese olor es porque ya se está empezando a pasar de fermentación. Tenemos que tener mucho cuidado también, ir controlando. Sí, generalmente cuando tenemos una humedad, bastante humedad, tenemos mucho calor, tiende a fermentar mucho más rápido que cuando hace frío, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, mismo proceso. No se preocupen si al comienzo no les sale o de repente les cuesta un poco. Esto es normal. ¿Por qué? Porque todo necesita práctica. ¿Sí? Entonces, hay veces que solamente con práctica vamos a poder lograr. Entonces vamos culminando. Agregamos estos dos últimos. Luego lo otro podemos poner en otra bandejita para llevar a reposo. Ahora un poquito de espacio. Bueno, entonces vamos completando nuestra bandeja. Todavía no llevamos al horno, tiene que ir al segundo reposo. Entonces, ahí como pueden ver, ya tenemos algunos ya están doblando su tamaño, ya están fermentando, fueron los primeros que hicimos. Entonces esto, tapamos ya sea con un papel film, no recomiendo porque no tiene que tener contacto directo para permitirle que pueda crecer. Puede ser un trapo, puede ser una bolsa, ¿verdad? Cubrir nada más para que la masa no se reseque. Entonces esto llevamos al segundo reposo y luego cuando esté a un 80% de su leudado, que vendría a ser cuando todavía le queda un poquitito por crecer, vamos a encender el horno. ¿Sí? Ahí recién encendemos el horno, al menos para estos panes. Así que vamos a dejar un poco que leude y luego seguimos con el siguiente paso antes de meter al horno. Bueno, entonces acá como podemos ver ya están leudados en su segundo reposo nuestros panes, nuestros pancitos. Ahora para darle un poco más de buena textura, esto es opcional también porque también se puede meter al horno sin pintar. Yo voy a pintar para darle un poco para que brille un poco nuestro pan cuidadosamente, ¿sí? Siempre tenemos que tener cuidado a la hora de cuando vamos a pintar o antes de meter al horno. ¿Por qué? Porque esta parte es muy delicada. Tiende a querer deshincharse, por ejemplo, si es que se toca bruscamente o de repente sufre algún golpe. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. En este punto mi horno ya se está precalentando, ¿sí? Es importante que se pueda precalentar el horno. ¿Por qué? Porque imagínense si yo ahora prendo antes de meter ya mi masa, ¿verdad? Le va a empezar recién a agarrar temperatura y eso no le va a cocinar y le va a deshinchar también. Entonces, antes de meter, unos 10 minutos antes de meter, 15, yo ya precaliento mi horno, ¿sí? Temperatura alta. En este caso son panes pequeños, entonces la temperatura es de 180 a 200 grados por unos 10 a 15 minutos nada más, porque son panes pequeños. Si de repente tengo un pan casero de molde, por ejemplo,
Lo ideal la temperatura sería unos 160, 150, 160 por 30 a 40 minutos aproximadamente. Entonces acá ya tenemos pintado, de repente puedo agregarle un poco de sésamo, la semilla que yo quiera y vamos a meter al horno, ¿sí? Unos 10 a 15 minutos y luego vamos a ver el resultado. Bueno, entonces una vez cocinada nuestros panes, acá como pueden ver, yo cociné unos 12, casi 15 minutos, depende mucho también del horno, cociné a 200 grados, entonces panes pequeños 200 grados, ¿sí? Está todavía bastante caliente, así que hay que tener cuidado a la hora de sacar y vamos a ir sacando con una espátula, ¿verdad? Para poder ir sacando bien, ¿sí? Entonces está todavía muy caliente, así que tenemos que tener cuidado. Entonces, 200 grados por unos máximo 15 minutos, obviamente dependiendo del horno, por eso es que cada uno tiene que conocerle al horno con el cual está trabajando. Entonces, por eso es muy importante practicar, ¿sí? Entonces, espero que puedan practicar esta receta. La verdad que el olor de un pan casero es totalmente diferente a un pan, ¿verdad? Comprado. Tienen que probar, la verdad que es riquísimo, especial para, no sé, para cualquier tipo de comida, la verdad. Así que espero que puedan practicar y espero que podamos ver sus videos ahí en el grupo de WhatsApp. Espero que podamos compartir, espero que puedan compartir, espero que puedan probar por sobre todo y nada, que puedan ir enviando sus videos al grupo de WhatsApp también cerrando este módulo. Así que esto fue todo por la clase de hoy, espero que puedan practicar nuevamente. Si tienen dudas, si tienen consultas, pueden escribirme sin problema, pueden escribir en el grupo. Así que vamos a esperar que se enfríen para luego probar. Así que espero que puedan subir sus videos al grupo de WhatsApp. Chao, chao.